migratorio nos va a invitar a detenernos para escuchar cada una de las experiencias de nuestros invitados de lujo, por cierto. Vamos a escuchar con el corazón y reconocer en todo este proceso que detrás de cada proceso migratorio hay vidas, hay familias y hay anhelos. Entonces también nos recuerda de la importancia de mirar con empatía, de construir puentes en lugar de barreras y de acompañar desde el respeto y desde la comprensión. Y en ese contexto nos vamos a permitir presentar a nuestras invitados y invitadas de lujo. Así que si gustan dar hacia adelante la información, tenemos con nosotros a la doctora María Teresa Morales. Ella es de México. Muchísimas gracias, doctora María Teresa, y me voy a permitir leer brevemente lo que es su reseña curricular. Ella es doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana y maestra en psicología aplicada por la Universidad Autónoma de Yucatán, con una trayectoria que transita desde la gestión estratégica de talento hasta su actual cargo como jefa de la unidad de posgrado e investigación de la Facultad de Psicología de la UADY. Es integrante del Cuerpo Académico de Psicología Social y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Además, desarrolla su labor científica en la línea de investigación sobre migración, aculturación y relaciones interculturales. Su trabajo actual analiza el impacto de la movilidad humana en la salud mental y el desarrollo de competencias interculturales, aportando evidencia clave sobre la migración interna que transforma las dinámicas sociales y los encuentros culturales en el país. Bienvenida, doctora María Teresa Morales. Muchísimas gracias por estar aquí. Continuamos entonces con la presentación de la doctora María José Campos Mota, es de México. Ella, psicóloga, profesora e investigadora, cuenta con un doctorado en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana de México y más de 10 años tiene de experiencia en educación a nivel superior. Su línea de investigación se centra en la movilidad humana, los procesos de aculturación y la interculturalidad, abordados desde la psicología social y su aplicación en contextos educativos. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores y esto, por supuesto, respalda su trayectoria académica y su compromiso en la incidencia social y generación de conocimiento científico. De igual manera, doctora María José, bienvenida. Continuando con la presentación de la licenciada Nora Machuca Mejía. Ella es de Guatemala, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es bióloga con alta experiencia en riesgo climático. Actualmente se especializa en la gestión integral del recurso hidráulico en la Universidad de Costa Rica. Ha realizado investigaciones en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, CENACYT, e implementó el pronóstico basado en impactos dirigidos a población guatemalteca para comprender las amenazas e impactos de los fenómenos naturales en los diversos procesos de los pobladores del país para facilitar la toma de decisiones de las autoridades. Es asesora científica en redes institucionales, gubernamentales y no gubernamentales y es catedrática también universitaria. Forma parte de la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Licenciada Nora Machuca, bienvenida también. Cedo el uso de la voz a la doctora Claudia. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora tengo el gusto de poder presentar a la licenciada Liliana Domínguez Núñez Santos, que también nos acompaña de aquí, de México. Ella es licenciada en psicología, estudiante de la maestría en intervención social, con especialidad en psicopatología infantil y del adolescente, con especialidad en terapia cognitivo-conductual, especialidad en prevención y manejo de adicciones con enfoque cognitivo-conductual, con experiencia en atención individual y grupal a población en situación de movilidad dentro del proyecto de UNICEF, Plan de Protección y Atención Psicosocial, NNA, y sus cuidadores afectados por la emergencia de migración, así como en el proyecto de InMujeres, Atención Integral a Mujeres Migrantes, colaboración
con realización de entrevistas en el proyecto PECDA de Paso, música que dejan los migrantes. Le agradecemos mucho, licenciada Liliana, bienvenida. Ahora, pues cerramos con nuestro querido compañero, el doctor José Luis Cañas Martínez. Él tiene estudios de licenciatura en psicología y maestría en psicología social en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es profesor, investigador de tiempo completo, colaborando en esta universidad desde 1995 a la fecha en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Cursó el doctorado en Ciencias Sociales Humanística en el Centro de Estudios Superiores de México. Tiene capacitación en psicoterapia sistémica por el Centro de Integración Juvenil. Cuenta con estudios de supervisión en hipnoterapia estratégica ericksoniana por el Centro de Estudios Superiores de Hipnosis Clínica. Se dedica, obviamente, también, aparte de ser investigador, pues a la parte de psicoterapia. Es perfil PRODEP y él es candidato al Sistema Nacional de Investigadores en CONACYT. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Y pues bueno, después de presentar, de tener el gusto de poder presentar a cada una de las personas que el día de hoy tenemos el gusto de poder escuchar en este conversatorio, pues creo que podríamos justamente arrancar preguntándonos muchas cosas, como decía la doctora Santa Magdalena hace un momento. Y creo que lo primero que cualquiera de nosotros podríamos estarnos preguntando es, ¿cómo está nuestra frontera sur en estos momentos? En un sentido, pensando justo en este fenómeno tan importante que hemos estado viviendo particularmente en los últimos tiempos de gran movilidad. ¿Cómo está nuestra frontera sur? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo con los migrantes, con las personas que cruzan la frontera? Muchos de ellos cruzan todo nuestro territorio. Eh, Esa sería quizá la primera pregunta con la que podríamos iniciar este conversatorio. ¿Quién quisiera iniciar dando una respuesta? Pueden, si gustan, levantar su mano. Adelante, doctor José Luis, adelante. Muchas gracias, buenas noches. La migración en la frontera sur ya no puede entenderse solo como desplazamiento territorial, sino como una experiencia prolongada de espera, incertidumbre y reconstrucción de identidades. La espera como un fenómeno estructural, ¿no? La migración en la frontera sur ya no es solo tránsito, sino por un proceso complejo de espera prolongada, contención y asentamiento parcial, donde México funciona simultáneamente como país de paso, destino y control territorial. Como estamos viendo, entonces este fenómeno es mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros pudiera estar pensando. Ya no es solamente un tránsito, sino hay una serie de cuestiones que se están poniendo en juego al haber esta movilidad de una gran cantidad de personas que por supuesto provienen de diferentes espacios, de diferentes lugares, y evidentemente esto pues ha generado una serie de problemáticas que por supuesto han tenido que ser atendidas. ¿Qué podrían decirnos al respecto? Adelante, por favor, doctora María Teresa. Hola, buenas noches, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y el privilegio de estar en este espacio. Creo que para mí sería importante también compartir, ¿no? En nuestro abordaje, y me permito decir nuestro porque tengo la fortuna de colaborar con la doctora María José Campos. Hemos estado estudiando el fenómeno de migración interna a Yucatán.
justo a la península y mucho de lo que hemos encontrado en este encuentro, además de una tendencia migratoria en el país que se ha complejizado ampliamente, se ha diversificado, ¿no? Y en particular nos hemos centrado en esta migración interna. Y ahora que escuchaba al doctor, cuando hablaba de esta parte de las identidades, al principio del proyecto, cuando empezábamos a explorar qué pasaba, ¿no? Con las personas que migran al interior del mismo país, pues nos empezamos a encontrar que este fenómeno que muchas veces se atribuye o se ve con mayor claridad en la migración internacional, ¿no? Entre un país y otro, pues también está impactando en movimientos de migración interna, ¿no? Hemos encontrado en algunos estudios que hemos realizado con migrantes nacionales que ya pueden tener desde un año que arribaron a la entidad o más de 10 o 15 años y pueden estar enfrentando situaciones de identidad en conflicto, ¿no? El ya no sentirse ni de su lugar de origen, ni tampoco poderse identificar por completo con la sociedad yucateca o parte de la sociedad yucateca a pesar de los años que han desarrollado toda una vida aquí. Y entonces este fenómeno pues, de la transformación de las identidades también trastoca, ¿no? El fenómeno de la migración interna. Eh, También hemos, pues de alguna manera encontrado, ¿no? Que el fenómeno definitivamente, pues tiene una afectación directa a la salud mental del migrante y que su estudio tiene que estar acompañado, en el caso, por ejemplo, por la situación política, en el caso de Yucatán, del entendimiento de la sociedad de acogida y en este caso, ¿no? Mirando que en la migración interna a Yucatán, las personas migran ya sea por el desplazamiento de la violencia al interior del país, pero suele ser una migración voluntaria. ¿No? Y muchas veces con aspiraciones a hacer un plan de vida y desarrollo en la entidad, a diferencia a lo mejor de lo que comentaba el doctor, ¿no? Que a lo mejor la migración que se mira en la frontera como país, como México, como país de paso, en el caso de migración interna, sí buscan un asentamiento y a veces no se consolida por el encuentro con la sociedad y lo que se va derivando de esto, ¿no? Y entonces también estamos encontrando esa complejidad, esa afectación a la salud mental y pues muchos aspectos que nos resaltan la importancia de su comprensión, su abordaje, ¿no? Para pensar en estrategias de intervención. Doctora Liliana, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero que me puedan escuchar bien ahí por el internet. Bueno, su servidora se encuentra en la capital del estado de Chiapas. Estoy a 7 horas de la frontera, ¿no? Que es lo más cercano a Tapachula. Eh, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, a comparación del año pasado, 2025-2024, finales del 2023, la migración podemos decir que se encuentra como en incertidumbre, ¿no? Del 2023 al 2024 a finales. Había como toda esta posibilidad de obtener los permisos, ¿no? El CBP-1, ¿no? Para poder llegar a Estados Unidos. Entonces, pues obviamente sabemos toda esta cuestión legal y que termina en el 2024, en diciembre. Obviamente muchos financiamientos que tenían varias organizaciones se ve mermado y actualmente lo que es Tuxtla Gutiérrez ya no vemos estos campamentos, asentamientos, desafortunadamente algunos albergues han tenido que cerrar, ¿no? Porque en Tuxtla ya no se encuentra la población que pueda obtener este tipo de ayudas para acercarse más al norte o ir a Estados Unidos. Este, entonces se ve con la incertidumbre y sobre todo estas asociaciones que también tuvieron que cerrar y que daban orientación legal para poder obtener un permiso y residir en México, también al cerrar estos no saben a dónde acudir, ¿no? O sea, sabemos que existe en migración, ¿no? El Instituto Nacional de Migración, la información también que se da es muy escueta, las ganas o la posibilidad de ayudarlos o la intención también es muy limitada, o sea, no es un secreto que hay como muchas limitantes por parte
este tipo de instituciones. Sin embargo, la frontera, lo que es Tapachula, sabemos que hay mucha población, ¿no? Sabemos que aún hay mucha población, los albergues todavía están como mayormente activos. Por ejemplo, el caso que hemos estado viendo de derechos humanos de la Asociación de Fray Matías de Córdoba también están siendo atentados, ¿no? O sea, no solamente es la población en movilidad o que llamamos migrantes, son los que están siendo vulnerados, sino que también este tipo de asociaciones que busca cómo apoyarlos, ¿no? Entonces, yo creo, considero que la migración en el sur está entre la incertidumbre y pues también con las pocas asociaciones que quedan con las ganas de querer seguir ayudando, ¿no? O sea, esa sería mi percepción. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora Santa Magdalena quería formular una pregunta. Sí, ahorita con lo que se acaba de comentar en relación a pues a los centros de apoyo social que pues son diversos, entiendo, nada más quiero focalizar esa respuesta. Planteaba sobre la incertidumbre, pero de alguna manera en Tapachula siguen abiertos los centros de apoyo, es lo que estoy entendiendo. Hay mucha movilidad, todavía se Sí, observa mucha movilidad. Ok, sí. ok, muy bien. Adelante, doctor. Gracias. Algo que han estado comentando y precisamente hoy en la mañana trabajando con compañeros sociólogos es que la frontera sur funciona como un tapón. Significa que no solo se controla la entrada, sino que se bloquea la movilidad interna, obligando a las personas a quedarse en ciudades como Tapachula en condiciones precarias. De las experiencias que hemos tenido, hemos encontrado como ventajas, es que sí les están ofreciendo servicios educativos y es muy interesante ver niños de primaria, secundaria, preparatoria, de diversas nacionalidades, hablando francés, por ejemplo, incluidos en las escuelas. También estuve en noviembre en la Universidad Politécnica y pude ver a una joven cubana que estaba estudiando y ella misma me decía, o sea, puedo hacer todo lo que yo quiera aquí en Tapachula, pero no puedo salir. Y una idea que, que pudimos constatar es que hay una de esa espera prolongada que genera mucha ansiedad anticipatoria, un desgaste emocional y fragmentación del proyecto de vida. Pudiera decirse como una ruptura entre su identidad biográfica, quién soy, y su identidad estatutaria, que en qué lugar ocupo. Y hay un sufrimiento psíquico compartido, crisis de vínculos y de pertenencia. El migrante no solo pierde territorio, pierde continuidad narrativa de su vida. Y con este problema que estamos observando en Tapachula. Muchísimas gracias, doctor, por su comentario. Quisiera saber si alguien de La ustedes quisiera comentar. doctora María José tiene levantada su mano. Adelante, doctor. Perdón si ven que no es que me distraiga, pero está viendo ahí por ahí un problema técnico. Queremos checar porque se vea cortado la transmisión. Denme un momentito, por favor, un segundo. Claudia, estamos pensando que se está grabando, no te preocupes, lo subimos después al Facebook. Perfecto, perfecto. Están de todos modos solicitando, Fabi, la liga. Hay quien me está escribiendo que si pueden compartir la liga para conectarse. De acuerdo. Muchas gracias. Ahora sí, perdón, doctora, adelante.
Bueno, pues justo pensaba desde la perspectiva que planteaba la doctora Marité del análisis que estamos realizando desde quienes migran y quienes también reciben migración, que son las sociedades locales, pero además también los espacios estructurales, los servicios que existen, ¿no? Entonces, si bien se ha hablado de incertidumbre, como de todo esto que se vive, tanto en el estatus como en todo el proceso que conlleva esta movilidad, ¿no? Justamente de las cuestiones que hemos mirado y estudiado tiene que ver con el encuentro de las culturas, ¿no? El choque cultural y las cuestiones que pueden resultar de este choque cultural, porque si bien tanto en la migración internacional como en la migración interna vamos a encontrar que van a haber diversidad de culturas, ¿no? Y finalmente el reto social va a ser cómo vamos a convivir en entornos culturalmente diversos, ¿no? Cuando tal vez por un lado tenemos los actores que están implicados en esta movilidad, también sufren pues ansiedad, también sufren temas de salud mental en términos de duelos, de pérdidas, ¿no? Porque el encuentro cultural implica también reajuste de identidades sociales, ¿no? Entonces, esta parte es algo que va siendo también una mirada interesante porque también cómo podemos formar o instruir o compartir o construir más bien, algo más constructivo, ¿no? En términos de esta mirada de sensibilidad cultural, cosmovisión, desde las instituciones educativas, en términos de donde están implicados también quienes migran y quienes reciben, pero también en los servicios de salud, esta perspectiva de la interculturalidad, porque en muchos entornos, pues tal vez va siendo un reto eso precisamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos mirando en los estudios que estamos desarrollando y hacia dónde poder ir construyendo perspectivas que incluyan más en lo cultural también, ¿no? Claro, sí, Muchísimas sí, definitivamente creo que es un elemento central. Quisiera darle la palabra, por favor, Nora, si eres tan adelante. amable. Y Sí. bueno, debo decir que nos está acompañando, para ella es de madrugada, se encuentra en Alemania, así que con más ganas nos da un placer que esté con nosotros. Adelante, por favor, y continuamos después con la licenciada Liliana, que tiene su mano levantada. Está bien. Saludos. Definitivamente gracias por la invitación. Y bueno, espero poder compartir un poco desde la experiencia de país de Guatemala. Regresando a la pregunta, ¿cuál está siendo la realidad y los desafíos de la situación de los migrantes? Pues para ustedes es frontera sur, para nosotros es frontera norte y frontera este, ¿verdad? Es casi la mitad del desarrollo. Y hasta cierto punto, respecto a qué realidad hablamos, porque de verdad es muy fácil hablar desde un escritorio, teniendo mis comodidades, ser migrante o no, pero si yo tengo mis comodidades, mi realidad es otra. A la realidad de cada migrante que, que está en ese movimiento, ¿no? Eso también invito a ese llamado a tener en cuenta cuál es la realidad de cada persona, desde que es niño hasta que es anciano, porque en respecto a migración hay una variedad donde la realidad al final del día a día se termina diciendo viví un día más, estoy un día más, ya sea que esté transitando o que esté en algún lugar de paso. De respecto a esto, hablo porque se creía que al principio Guatemala era un país de paso, solo de ese transitorio donde la realidad del migrante podría ser en ese momento solo pasar el país y cruzar la frontera. Hablo de todas las fronteras, desde la frontera de nosotros es Petén, que da ahí la frontera hacia Tapachula, que es la más conocida, ¿no? Pero hasta cierto punto la realidad del migrante del día a día empieza a transformarse en he sobrevivido un día más. Y entonces, al estar ubicados en el presente, definitivamente su futuro a veces empieza a perder esperanza y poco a poco su pasado, lo que te hizo movilizarte, se transforma como en una pesadilla, en tema de identidad, conflictos, en por qué tomé esta decisión.
Entonces, creo que respecta a cada persona con su realidad, con su desafío psicológico, económico, el desafío físico también de cada persona. Y pues desde mi punto de vista, donde yo he estado, es con el tema de los fenómenos hidrometeorológicos, con el tema del pronóstico del tiempo. Increíble cómo esto afecta con la realidad del migrante más allá de lo, bueno, definitivamente es un impacto sobrevivir un día más, pero también es cómo sobrevivo en un lugar, espacio geográfico que no es el mío y cómo logro sobrevivir a ciertos factores de inundaciones y cómo a la vez los elementos geográficos de cada país hacen un embudo para saber qué decisión toma el migrante día a día y que impactará en su futuro. Bueno, ahí lo dejo como tema introductorio. Muchas gracias. Adelante, doctora licenciada Liliana. Muy Sí, interesante, doctora Machuca. Adelante. gracias. Retomando por ahí lo que había comentado también la doctora María José, y también ahí como por la línea de la doctora, la licenciada Nora, em, eh, esta cuestión de las culturas, ¿no? O cómo pueden haber como esta cuestión de compartir las culturas. Tengo experiencias muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas hay un sistema que se llama PEMCH, ¿no? Que es el programa educativo para niños migrantes en Chiapas. Afortunadamente, en algunas escuelas ya públicas, primarias, secundarias, han estado aceptando ya a los niños que pues no tienen la CUR, ¿no? O sea, porque antes era un requisito, ¿no? Que ya tuvieran la CUR con P, ¿no? O sea, el registro único de población, así le llamaban ellos. Pero ahora me parece que la indicación ya aquí en Chiapas es que aunque no tengan la CUR con P, ya pueden ingresar. Pero me recuerda mucho que este sistema, la escuelita PEMCH, da acceso a la educación a los niños, pero los va introduciendo poco a poco, ¿no? O sea, no los niños se tienen que adaptar a lo que enseñe el docente, sino, por ejemplo, el docente si le enseña matemáticas, tiene que aprender cómo para nosotros los kilos es en libras, porque ellos miden de manera diferente. Entonces, el docente es el que empieza a aprender y lo que hace para enseñarle las matemáticas, por ejemplo, a los niños es en el sistema de medición que ellos tienen, ¿no? Entonces, para mí es algo como que quería mencionar, es en cuestión de la educación. Y, por ejemplo, nosotros éramos facilitadores o su servidora como psicóloga, llegábamos directamente a los albergues y aprendíamos las palabras de los niños, ¿no? De los niños o los adolescentes. Entonces, jugábamos sus juegos, ¿no? No nada más era que nosotros llegábamos y decíamos aquí íbamos a jugar y contábamos cuentos, por ejemplo, hay un cuento que se llama Ramón Preocupón, que precisamente es de Guatemala, ¿no? Donde hacen muñequitos quitapesares, ¿no? Entonces combinábamos esta cuestión de lo educativo, lo lúdico, el juego, el autocuidado, pero sobre todo esta cuestión de lo psicosocial. Ellos elaboraban un muñequito con los materiales que nosotros les diéramos, era su quitapesar y en la noche tenían que contarle las cosas que a ellos le pesaban y lo dejaban debajo de su almohada, ¿no? Entonces empezábamos como a mezclar en nuestras intervenciones, así le llamábamos nosotros, intervenciones, pues lo de sus países, sus culturas y algo también muy padre es que pues ahí en un albergue de adolescentes, ellos cocinaban, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a llevarle las cosas para que cocinen, pero comida de sus países, ¿no? Y así ya todos, conocíamos como un poquito más y se sentían como un poquito más cerca de casa, ¿no? Entonces, como por ahí me hizo como ruido o me recordó lo que comentaba tanto la doctora María José y tal vez como en otro espacio, como decía la doctora Nora, pues ya hablaríamos como esta cuestión del impacto psicosocial también, de todo lo geográfico, la lluvia, nosotros podemos estar en nuestra casa, pero pues habían campamentos, ¿no? Y pues sí te lleva a pensar
qué me van a contar mañana los niños, cuando yo llegue, después de esta lluvia, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, pues evidentemente es muy enriquecedor el poder escuchar el cómo de alguna manera en este trabajo de intervención y de cercanía que están narrando, pues nos habla justamente cómo se entrecruzan todos estos elementos interculturales y cómo de alguna manera, evidentemente, bueno, pues no solamente es esta parte rica y de vivencia para ellos como personas en tránsito, sino evidentemente todo el impacto que por supuesto tiene en quienes están ahí supuestamente, ¿no? Brindando ese apoyo y esa intervención. Muchas gracias. Doctora Doctora, Teresa, Claudia, sí, perdón, nada más adelante. un comentario, o sea, me gustó mucho esta parte que puede verse desde la parte positiva, ese aprendizaje mutuo al final del camino, aprendemos, todos aprendemos y me gustó eso que tenemos un reto de cómo hacerlos sentir como en casa. Creo que por ahí hay mucho que tenemos que aprender. Me gustaron mucho los ejemplos que se pusieron y en realidad es eso, es un proceso de crecimiento y aprendizaje mutuo que debemos quizás de visibilizarlo muchísimo más porque tendemos a visibilizar otro tipo de aspectos, pero toda esta parte del compartir, de crecer y de aprender, es algo muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Alguien tenía la manita levantada, comentaba. Adelante, adelante. Gracias. Muchas gracias. De hecho, ahora que voy escuchando, ¿no? Todas las aportaciones, empiezo a conectar también con muchas de las cosas que hemos ido encontrando, ¿no? En el acotado de lo que hemos estado trabajando. Y una de las cosas que aparecía mucho en algunos de los estudios tenía que ver con esta nostalgia, ¿no? Por el lugar de origen, ¿no? Este homesickness, ¿no? Como de pronto se aborda el fenómeno en inglés y también conectaba con esto, ¿no? Porque en estos espacios que comentaba la licenciada Liliana y también la maestra Nora, perdón, de esta parte geográfica, ¿no? De manera impresionante en el fenómeno migratorio en Yucatán hemos encontrado, pues obviamente uno de los factores fuertes a adaptarse tiene que ver con el clima, ¿no? Con el clima, Yucatán es planicie. ¿No? Y las personas que ya vienen y se sientan acá extrañan el clima, extrañan todo el estilo de vida que tenían en otros entornos, ¿no? En el centro del país, el clima, aquí es una cosa impresionante, la forma de vestirse, las rutinas, la velocidad en la que se vive. En Mérida, Yucatán, o sea, de pronto entender por qué la gente toma una siesta, ¿no? Después de cierta hora y tiene que ver con el desgaste del calor, ¿no? Que genera. Y también extrañar una montaña, extrañar la geografía, tiene también impactos importantes a considerar, ¿no? Obviamente situado, repito, ¿no? En estos fenómenos migratorios de migración interna y que son movimientos voluntarios, ¿no? Que tienen matices distintos a lo que se puede estar viviendo en esto que comentan. Y creo que esto que mencionaba también, de esta capacidad para reconocer esta diversidad cultural y que las personas puedan expresar, ¿no? Sus formas de ver el mundo, sus formas de comunicarse. En el encuentro migratorio en Yucatán hemos encontrado también que hay ahí de pronto situaciones complejas. En Yucatán utilizamos muchas lenguaje, el español, voy a decirlo así, el español yucateco tiene muchas excepciones de la lengua maya, ¿no? En nuestra comunicación cotidiana, de pronto usamos palabras de origen maya para expresarnos pues a cosas concretas y a las personas, recuerdo mucho estar entrevistando a una persona migrante nacional, le decía que le entendía más el español a una persona de Colombia que a un yucateco, ¿no?
y había migrado del centro del país a Mérida, ¿no? Entonces, incluso en el estilo de comunicación, y extrañan incluso las formas de relacionarse, ¿no? Cómo se daban las relaciones de amistad, de trabajo, incluso las formas de criar a los hijos en otros entornos. Y llegan al contexto yucateco con un fuerte arraigo a ciertas tradiciones, y esto empieza a pegar duro, ¿no? Empieza a afectar, ¿no? Incluso la calidad de vida. Y y me encanta esto, ¿no? El poder reconocer cómo, pues es un fenómeno sumamente complejo, ¿no? Que transforma, pues obviamente a las sociedades, y en la medida que seamos capaces de reconocer esa complejidad y cómo nos va transformando, pues creo que también podremos promover entornos, ¿no? Que nos permitan crecer como sociedades ya diversas en este sentido, pero también con capacidad pues, de integrar esta diversidad, ¿no? Creo que el reto definitivamente, con todo lo que hemos estado escuchando, pues es mayúsculo, pero creo que lo más interesante y lo que pues podríamos empezar a rescatar es este esfuerzo que de un montón de personas que a pesar de todos esos obstáculos, porque hoy en día hay un montón de obstáculos para poder no solo investigar, sino para poder apoyar, estar justo, lo decía Liliana hace un rato, ¿no? Pues afortunadamente hay muchas personas preocupadas, cada una intentando desde su trinchera, desde su visión, y aquí estoy escuchando a la licenciada Nora, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Visibilizando una serie de cosas en este fenómeno tan complejo que nos lleva, por supuesto, a meditar en la gran cantidad de cosas que nos quedan por hacer, creo yo, ¿no? Y creo que estar escuchando esto, pues nos lleva a pensar en cuánto nos falta aún por hacer, pero el compromiso que tenemos que adquirir para poder hacerle frente a esto tan complejo, ¿no? Y bueno, hay dos manitas levantadas, la doctora Santa Magdalena y la doctora María José. Sí. Cedo primeramente el uso de la voz a la doctora María José y luego yo. Adelante, doctora. Eh, Gracias. Bueno, y algo que a propósito de las diversas realidades que comentaba la mostradora, Nora, perdón, justamente otra de las realidades que hemos explorado tiene que ver con los estudiantes que migran. En nuestro trabajo, pues hemos mirado mucho estos retos que implican para los estudiantes que migran. Bueno, en la UADY donde estamos, se recibe a mucha población de Chiapas, o sea, estudiantes que llegan desde Chiapas, Veracruz, todo el sur. Es una gran atracción de estudiantes universitarios, ¿no? Quintana Roo, Cozumel, Ciudad del Carmen, Campeche, o sea, llegan bastantes estudiantes. Entonces, una de las cuestiones de las anécdotas que también compartimos es cuando empezamos a estudiar cuando decidimos empezar a estudiar este fenómeno, porque eh, en alguna clase, ¿no? Unos estudiantes se acercaron, estábamos como en un debate, construyendo una discusión, y unas estudiantes se acercaron para preguntarme si un problema psicosocial podría ser la discriminación que sufren los estudiantes foráneos, ¿no? Entonces, yo como local, viviendo toda mi vida en Yucatán, en Mérida, pues se me hizo pues una duda genuina, o sea, ¿cómo? O sea, discriminación hacia los estudiantes foráneos para mí no era una realidad, o sea, desde mi concepción eso no era algo que sucedía, claro, yo estaba en el endogrupo, o sea, era parte del mismo grupo cultural, ¿no? Entonces, sensibilizarnos, la palabra clave, esa sensibilización sobre de dónde, de esta experiencia de migrar, estos encuentros que se dan y en el estudiantado, pues es un entorno inmediato que tenemos, al menos como docentes, ¿no? De preguntar, bueno, cuál sería estos retos, y mucho de lo que ha pasado es información, ¿no? O sea, cómo transitar. Una de las cuestiones más complejas para los estudiantes que migran es el tránsito, cómo moverte, cómo conocer una nueva ciudad, ¿no? Los servicios de salud.
muchas veces pues viven solos y atenderse en nuevos retos de salud, están empezando a vivir una vida, pues sostenerse económicamente, ¿no? Trabajan. Entonces, esa línea que también hemos trabajado un poquito ahí tiene que ver con la salud de salud mental de los estudiantes o de la población universitaria que están en situación de migración y que es en el área de la universidad tiene un espacio de atención psicológica y los psicólogos que están en ese espacio pues han detectado muchas necesidades precisamente de los estudiantes en situación de migración porque falta la red de apoyo, ¿no? Y todo el estrés que conlleva la nueva vida universitaria, pues también pues es otro fenómeno u otra mirada de otras experiencias de migrar, ¿no? Y también personalmente también nos ha tocado como encontrarnos con estudiantes que migran desde el interior del estado hacia Mérida y en donde también un choque, ¿no? Es que en mi pueblo es todo tranquilo, conozco a todo el mundo, las actividades son de tal tipo, también tiene que ver con el entorno, ¿no? Y llego aquí y los camiones y mucha gente, ¿no? Todo el estrés que viven por ese cambio también es algo que es una realidad en estos estudiantes, ¿no? Y en donde también pues hemos podido como ir sensibilizándonos y preguntando, justo hoy le preguntaba a un grupo, bueno, pues felices vacaciones, ¿no? Todo el relajo de que ya vamos a las vacaciones, disfruten. ¿Quiénes viajan de vuelta a sus lugares, ¿no? ¿Quiénes vuelven y levantaron varias la mano, ¿no? Sí, yo me voy, que a Oshkushka, o sea, otras comunidades de Yucatán, ¿no? Y entonces, no, pues disfruten mucho, y entonces hablan, no es que yo amo mi pueblo, y es que, o sea, como ese regresar, ¿no? Que los ves y dices, ay, pues qué bonito, ¿y qué me vas a traer de ahí? ¿Naranjas? ¿Qué me vas a traer de ahí? No, sí, que de ahí es la jícama, bueno, perfecto. Entonces, como esa parte de también compartir y que me compartan, ¿no? De su cultura o de su entorno, pues también es lindo y es algo que no nos cuesta tanto, ¿no? Poder hacerlo. Muchísimas gracias. Definitivamente, y esa es una realidad que en realidad muchos de los que estamos en el ámbito universitario, en realidad la tenemos presente, pero no siempre necesariamente estamos sensibilizados a esto, ¿no? A estudiantes que por supuesto pues vienen de lugares muy lejanos. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues recibimos estudiantes de todos los estados de la República. Más allá de que puedan transitar de la zona conurbada, y pues sí, en definitiva creo que ese es una de los aspectos, diríamos, centrales que tendríamos también, ahora pienso, que tendríamos que estar estudiando, por supuesto. Doctora Magdalena, iba a hacer Claro, uso de la palabra y claro que el sí. doctor José Luis también tiene su mano levantada. Muy bien. De verdad, muchísimas gracias. Nos hace reflexionar muy fuertemente cada uno de los comentarios de ustedes. Y nos gustaría también saber, en relación ya a través de la experiencia que ustedes han tenido específicamente en la frontera sur de México o norte de Guatemala, desde su experiencia, ¿qué historia de vida le ha marcado más y por qué? En relación, evidentemente, a este contacto que han tenido con el proceso migratorio. Y bueno, mientras le cedemos el uso de la voz al doctor José Luis Cáñez, adelante. Eh, Muchas gracias. Hay un tema que en estos momentos se está viralizando con la caravana actual de cubanos que evidencia esta crisis. Personas que ya no pueden avanzar, pero tampoco regresar sin costo humano. De las visitas que he estado mandando videos en el grupo de WhatsApp o con las compañeras que estamos trabajando, eh, es de veras sorprendente que sales en una noche al parque de Tapachula y hay 500 personas del Congo que están buscando refugio, o
de otro país, en este momento los cubanos. Y no es una decisión libre, es una elección bajo presión estructural por esta propuesta de repartición, de repatriación, que debe leerse más como una estrategia de contención, que no tiene nada de protección y solo están buscando una solución estructural, la espera como mecanismo de control, la legalidad contra la dignidad, la inclusión precaria en este sentido de los campamentos donde estuvimos llegando. ¿Cómo es posible que no hayan sanitarios y que todos los lugares se les cierre? Aumentaron la policía en las plazas, pero también habían personas como lo menciona la doctora María José, la doctora Nora, o Mari también, que siempre hay personas que salen a tratar de servir, llevar comida, de llevarlos a que tomen un baño, a cuidar los niños, etcétera. Hay los dos puntos en el sentido de que esta represión tremenda por el Estado, pero también grupos que salen a trabajar para el servicio y lo que estamos viviendo es una forma contemporánea de administrar la vulnerabilidad humana con los migrantes. Eh, en este sentido, me atrae mucho la red Corimen porque siempre hay un punto en donde eh, ver a los migrantes como María José lo estaba presentando. O sea, es tan fácil. O sea, tú lo tienes es capital y llegan gente de Centroamérica o de los mismos municipios de Chiapas y todos eh, mm, son personas que no tienen esta identidad. Zoque, por ejemplo, que es la cultura de Tuxtla, que ni siquiera es la maya en este sentido, y hay muchos encuentros que, que a veces disocian, que a veces confrontan a las personas, pero siempre hay alternativas como Liliana, la doctora Liliana lo presenta, y algo bien importante acá en la maestría de cambio climático, que se están metiendo como Nora a atender esta situación también del clima. Y la licenciatura de gastronomía a aprender de qué están comiendo y qué les gusta a los migrantes. Gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias. por complementar. Pues aquí tenemos a la doctora María Teresa, a Liliana y bueno, debo decir que también aquí por el chat tenemos por ahí algunos comentarios. Por ejemplo, se plantea qué interesante incorporar el clima en el mundo subjetivo de las y los migrantes y creo que es un elemento central que no necesariamente traemos a cuenta, pero que definitivamente con lo que ustedes están compartiendo es un elemento central, no solo de la vivencia y esto que decía Nora hace un rato, de este día a día, ¿no? Y de lo que se tiene que enfrentar o de este momento en que las personas llegan a vivir en otro contexto, en otro clima, que extrañan la montaña, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y hay una pregunta particular que alguno de ustedes puede contestar, pero dice por aquí, ¿cómo vivirán los habitantes de la frontera sur este cambio demográfico que pasó de un exceso de migrantes a un vacío en las localidades? Porque eso también es una realidad hoy. Y bueno, no sé, la verdad no me fijé quién levantó primero la mano,
pero le doy el uso de la voz a la licenciada Liliana y después a la doctora María Teresa. Bien, gracias. La manita era en relación a la pregunta que había comentado sobre la experiencia, ¿no? O sea, qué experiencia como, bueno, son como en dos quehaceres, ¿no? O sea, en la experiencia como atención psicológica, la verdad tengo muchísimas, pero no las compartiré en este espacio. La experiencia como facilitadora de actividades psicosociales, sí podría resaltar algunas. Podría decir dos, ¿no? Una teníamos así rapidísimo, o sea, teníamos grupos de primeras infancias, de niño de 3 a 6 años, ¿no? O sea, de 3 a 6 años, un niño de Honduras, demasiado demandante, berrinchudo por ahí, podríamos decir, ¿no? Pero demasiado demandante en atención. Eh, hicimos como un trabajo con mi compañero o mi dupla, ¿no? Entonces, poco a poco fue también como respetando el espacio de los demás niños. De repente empezó a decirnos primos a todos, nos empezó a decir amigos a todos, ya empezaba como a compartir las cosas, ya pedía como las cosas de una forma diferente, ya no en el llanto, en el grito, ¿no? Ya no en la lejanía. Y algo muy bonito es que de repente llega al albergue una adolescente, ¿no? Pues sí, tenía como, padecía epilepsia y algunas otras, dificultades cognitivas. Se acerca al grupo de primeras infancias, la adolescente tenía 11 años y algo que nos sorprende mucho y lo compartimos con los papás de este niño es que él se levantó, fue, la agarró de la manita y le dijo, ven, siéntate, aquí todos somos amigos, ¿no? Eso, la verdad, fue algo como muy grato para nosotros, lo que llegó a la conducta, ¿no? Que llegó a tener y sobre todo también como esta sensibilidad, ¿no? Para con sus compañeros o sus primos, como él les decía lo compartimos con los papás porque a veces los papás estaban tan enfocados con los trámites, ¿no? El dinero, era un albergue de puertas cerradas, no podían salir a trabajar, ¿no? Y pues los papás, la verdad, muy conmovidos, ¿no? O sea, conmovidos porque no podían creer que su hijo tuviera como este tipo de experiencias y atenciones. Esa es una. Y otra, también ahí participé haciendo las entrevistas a mujeres migrantes, ¿no? En Tapachula. Em, y algo de las razones que ellas decían, de hecho, este álbum, por así decirlo, o este proyecto PEC de música o de paso música que dejan los migrantes, precisamente era para generar la sensibilización en la población, ¿no? O sea, exponiendo los motivos del por qué ellos salen de su país, no es porque quieran, sino que se ven obligados, ¿no? Entonces, algo que me impactó es que ellos nunca pierden su identidad, ¿no? Ellos siempre recuerdan su país, su familia, de dónde son y siempre con el deseo de volver a ver a su familia, ¿no? O sea, entonces nunca pierden la identidad en donde estén. Entonces, eso es como en resumen la experiencia que me llevo de todo esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Doctora María Teresa, adelante. Ay, gracias. Igual quería compartir, retomando la pregunta que mencionaba la maestra Liliana sobre aquella historia, ¿no? Que más me había, o que recuerdo vividamente y fue en una entrevista a migrantes, una persona que tenía más de 20 años de vivir en Yucatán y relataba o describía que aunque llegaba a 20 años acá y de hecho su única hija había nacido aquí, había crecido acá, decía que le costaba mucho trabajo sentirse en casa, que llevaba una vida aquí, pero le costaba sentir que esta vida era suya, porque regresaba a su lugar de origen y ya le decían, ya hablas como yucateco, ya eres yucateco, ¿no? Y aquí todos los días le preguntaban, tú no eres de aquí, ¿verdad? 20 años después. Y entonces la parte más impactante era esto, ¿no? Me decía, me cuesta trabajo sentir la mía.
¿no? Sentir que Mérida es mía, ¿no? Que Yucatán es mi vida después de 20 años. Y luego, pues otro testimonio que compartían de que independientemente de reconocer esto, ¿no? Y de pronto percibir discriminación por este tipo de encuentros en donde tú no eres de aquí, ¿verdad? No has regresado a tu tierra, entonces lo sienten como me desconoces o no me siento integrado. Y era una persona que decía que un día, tomando un helado, se volteaba y le decía a su esposo, ¿alguna vez te imaginaste que íbamos a poder salir con el niño a tomar un helado sin tener que voltear a ver si no te van a secuestrar? Sin tener que voltear a ver si no va a haber una balacera. Alguna vez solo esto lo soñábamos, nunca imaginamos, ¿no? Y obviamente yo, de todo, y como decía Mayu, ¿no? Vivir aquí para mí fue sumamente impactante, ¿no? Obviamente extrañan toda la familia, todo lo que queda atrás, pero con la posibilidad, ¿no? Estos proyectos, ¿no? Que en el caso de Yucatán como entidad, ¿no? Que ofrece pues todo un marco social o de seguridad, ¿no? Cómo el factor de integración social está pegando. Sin embargo, a pesar de pronto percibir algunas situaciones de discriminación, termina pesando mucho más este sentido de seguridad que pueden tener, ¿no? En estos entornos, ¿no? Y de ahí la importancia de también de trabajar en esta sensibilidad del reto que implica visibilizar el fenómeno como tal. Y creo que nada más, y como retomando en esta parte, después de que era como catártica, ¿no? La entrevista, porque podían compartir esta experiencia, porque nadie les había preguntado cómo habían vivido la migración y decían, pues es que no me fui a China, estoy en México, ¿no? Pero después de poderlo contar, era como reconocer que no había sido una experiencia sencilla, ¿no? Que había marcado, pues obviamente, sus vidas, ¿no? Y entonces, ahora que escucho todo esto, resuena, ¿no? La importancia de sensibilizar, de visibilizar, de seguir trabajando, ¿no? Por, pues también tener una visión más amplia, ¿no? Ahorita decíamos, ¿no? Esta parte climática, el lenguaje, las formas, la comida, ¿no? Este, la forma incluso de genuinamente sentir curiosidad porque una persona luce diferente pues a la persona local, voy a decirle así, pues tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo lo abordamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. La licenciada Nora tiene levantada su mano y también la doctora María José. Y ahorita que hagan uso de la voz, leeré otra cosa que por ahí nos están anotando. Adelante, licenciada Nora. Ok, gracias. Este, vieras que para tratar de contextualizar en una historia en específico que me haya marcado, bueno, yo soy en general, lo he dicho, de Guatemala, pero yo estoy en la costa sur. Mi área de movilidad es en la costa sur, lo que se llama Mazatenango, que usualmente va camino hacia Chiapas, para Tapachula, para tener un contexto. A mí lo que más me golpeó fue el tema de la indiferencia, porque si bien ya sabes que el fenómeno de inmigración es algo que ha ocurrido siempre y que ha estado en el país, para mí fue un golpe muy fuerte ver que ya el parque normal del pueblo, de, por así decirlo, del área donde yo soy, no es capital, ya habían personas de otros países. Y como ellas, a pesar de estar ahí en algún momento, fue un tema como de hasta cierto punto de indiferencia de los demás que estaban alrededor. O sea, eran personas que estaban en el parque que necesitaban el comer, pero de repente no había una mano amiga o no había en ese momento una institución, porque como lo digo, la migración se ha llevado a cabo siempre, bueno, por muchos años atrás, pero, o sea, el ser humano en su biología está eso, pero ahora están otros temas definitivamente. Entonces, ¿cómo no el país estaba, o mi departamento, mi ciudad estaba preparada para eso? Pero también en otro caso contrario, cuando empezaron el tema de las caravanas, la experiencia que yo tuve ahí fue que la primera institución, por así decirlo, que se levantó para organizarse y brindar el alimento y dónde resguardarlos, fueron las iglesias. Ellas fueron las que sin lugar a duda tomaron la iniciativa
Y fue de un momento de la noche a la mañana. Se sabía que venía una caravana, pero no se sabía realmente la realidad de las personas y realmente cuántas personas llegan. Entonces, esa realidad que las iglesias, sin importar de su denominación, se juntaron y decidimos, bueno, hay que atender a la persona que viene porque es una persona y necesita esa alimentación, necesita dónde dormir. Más aquí en un lugar, lo recalco, donde yo soy, es un área muy húmeda. O sea, el calor te pega, es como Yucatán, ¿no? Te pega y te pega con humedad. Ustedes saben, Yucatán, Chiapas, esa parte boscosa, donde no te deja dormir. En el día no puedes caminar por el sol y en la noche no te deja dormir. Entonces, esa realidad de cómo fue la iglesia la que empezó a tomar ese liderazgo frente a otras instituciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, definitivamente creo que esa es una realidad que hemos escuchado con mucha frecuencia, el que quienes se organizaron y quienes hicieron mucho de esa primera labor, pero justamente las iglesias, y bueno, muchos de ellos continúan haciendo ese trabajo. Adelante, doctora María José. Bueno, pues sobre la misma pregunta de alguna experiencia que nos haya marcado, voy a conectarla con las dos anteriores, ¿no? Por un lado, la que comenta la maestra Nora sobre esta pues, falta o sea, de que no estamos listos de alguna forma para mirar esto, ¿no? Y también que de pronto también la misma cultura local, pues no percibe esa experiencia por justo lo que les comentaba hace rato, ¿no? Y una de las cuestiones de las que nos encontramos en la literatura es que esta migración, este estudio sobre la migración va más sobre encuentros internacionales y muy poco de pronto se analiza o no se mira que sea como un problema la movilidad del interior de un país entre regiones, ¿no? Entonces, una de las cosas que también encontrábamos ahí es que, como mencionaba Maritere, el local también puede percibir en este cambio un poco la amenaza de la llegada de otras culturas distintas a la propia, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que no se trabaja con esa sensibilización porque también los movimientos están siendo muy rápidos, muy veloces y las sociedades, en el caso de Yucatán, por ejemplo, pues ha habido un impacto, o sea, una migración muy constante, todo el tema inmobiliario se ha incrementado y han llegado muchos grupos del interior del país, ¿no? Y una de las cosas que encontrábamos en la investigación cuando estábamos en este proceso de construcción de instrumentos para mirar o evaluar el fenómeno, es que a mí me toca la mirada del local, ¿no? Entonces, entrevistando a los locales y preguntándoles un poquito sobre esta percepción y cómo creen que son las otras culturas en comparación con la cultura local, ¿no? Me decía, o cómo se vive, cómo crees que se vive, no sé, la comida o la tradición, o cómo crees que se vive tal en tal lugar en comparación de tu lugar de origen, o sea, de aquí, el local. Y decía, es que no sé, yo nunca he vivido en otro lugar, entonces yo no sé cómo es en otros lugares, ¿no? Entonces, esa realidad del local, en el sentido de no haber experimentado una movilidad, no haber vivido un movimiento, no haber estado en ese estrés de estar en otro contexto geográfico, todo esto que hemos comentado, es otra de las realidades que están implicadas, porque es cierto que a veces no pueden empatizar con esa experiencia porque no la han vivido, ¿no? Entonces, nuevamente el visibilizarlo, ¿no? Pues va a ser importante. E inclusive ya cuando estábamos aplicando los instrumentos y los instrumentos que yo desarrollaba, pues eran más o sea, era para los locales, entonces a la población local le preguntaba, bueno, ¿qué tan importante es para ti conservar tales cosas, ¿no? De la cultura, ¿no? Porque era sobre esa mirada de ese instrumento. Entonces, un poco lo que me retroalimentaban los que contestaban los instrumentos, me decían, wow, no había percatado, ¿no? De que puedo estar sin querer dañando o mirando de manera negativa a personas que son de otras culturas, ¿no? No sabía que mis acciones podían implicar o lastimar o perjudicar la incorporación de otras personas. Entonces, ya solo desde esa construcción de los instrumentos, fuimos mirando estas otras
perspectivas que, si bien desde la literatura se miran como una percepción de amenaza o que el local, en muchas ocasiones es esta falta de sensibilización, esta preparación social, cultural, con respecto a estos encuentros entre culturas, ¿no? Creo que un elemento que estamos en este momento eh, pues teniendo en consideración es cómo en muchas ocasiones justo esta diríamos, falta de experiencia, de movilidad, no nos permite entender lo que está sucediendo con esas personas que por cualquier circunstancia se están trasladando de su lugar de origen, ¿no? Entonces, pues sí, claro, por supuesto, yo voy a contestar, pues no sé qué hagan ellos, no sé qué sea su comida, no sé cómo festejen, yo no me he movido, ¿no? Y evidentemente tampoco pues pueden dimensionar el impacto que implica el dejar ese lugar de origen, ¿no? Y el doctor José Luis está escribiendo por aquí, eh, evidentemente pues que las personas migrantes, pues por supuesto, pierden su territorio, pierden esa continuidad, esa narrativa, dice él, de vida, ¿no? Y es preguntarse y cuestionarse, bueno, y ahora entonces, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿No? Decían ustedes hace un rato y él también lo anota, ¿no? ¿A dónde pertenezco? Justo escuchando la narrativa de esta persona, tengo 20 años aquí, pero no siento que este sea mi sitio, no siento que este sea mi espacio, ¿no? Entonces, como, no sé si soy de aquí o soy de allá, diríamos, ¿no? Entonces, definitivamente es muy, muy complejo. Doctora Magdalena, adelante, tiene su mano Sí, claro que levantada. sí. Gracias, sí. De hecho, también comenta el doctor José Luis, estaba reflexionando sobre lo que puso. Dice, México ya no es de paso, ahora es destino, ciertamente. Y bueno, ¿qué le parece, doctora, si pasamos a a la otra pregunta, que tiene que ver un poco con el contexto que se ha dado con la nueva política de Donald Trump? Bueno, todo el planeta de alguna manera y sobre todo esto ha pegado fuertemente a nuestros migrantes. Y la pregunta es, actualmente, con base a la nueva política de Donald Trump, ¿el migrante de la frontera sur sigue anhelando todavía trasladarse a Estados Unidos a pesar de todas las situaciones que se sabe? Por ejemplo, aquí en la frontera norte, en realidad hubo una disminución grandísima de migrantes, sobre todo en los centros de apoyo social, y es una constante en lo que es toda la frontera de México con respecto a Estados Unidos. De manera que son muy pocas las personas que quedan por ahí y, por ejemplo, un centro que tenía 150 migrantes se disminuyó a 20, por ejemplo, y son personas que se conservan, que están trabajando, pero la gran mayoría, ellos ya regresaron a sus países, por ejemplo, o a lo mejor están en la frontera sur, no lo sabemos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿anhelan todavía trasladarse a Estados Unidos? ¿Qué es lo que saben al respecto? Eh, bueno, voy a... Hay varias manos levantadas por Ay, ahí, así perdón. que más bien, Adelante. ahora sí que si quieren yo nada más voy dando la voz. La doctora María Teresa, luego está la doctora María José, el doctor José Luis, adelante. Y si también la licenciada Nora o Liliana quieren dar respuesta a esto que hemos estado planteando, nada más yo aquí coordino. Adelante. Gracias. Bueno, en el caso de Yucatán, en lo que sí se ha vivido a raíz de esto es justo toda la gente que ha regresado. Y esto ha pegado muy duro, sobre todo que teníamos ciertos, al interior del estado, ciertos municipios que pues literalmente se habían vuelto pueblos que pues, eran receptores de las remesas, ¿no? Con casi toda la población de hombres o padres de familia que estaban en Estados Unidos y pues bueno, tenían esta dinámica de flujos económicos y de pronto empiezan a regresar, muchos de ellos ya en etapas, ¿no? Ya en la tercera edad, bla, 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 y
pues con un proceso muy fuerte porque ya que habían hecho una vida en Estados Unidos, teniendo incluso familia ahí, cuando regresan acá, pues la familia de aquí ya no los reconoce en el sentido de, pues se vuelve un extraño que regresa, ¿no? Porque además, sin la posibilidad de estar viniendo a tener un contacto tan constante y de forma curiosa, pues también ya con un proceso de aculturación y una forma de vida totalmente hecho con una realidad que dista mucho de la realidad que se vive pues en la entidad. Y entonces el fenómeno ha sido interesante porque ahora más bien es y cómo integras a nuevo miembro de la familia, impactando, ¿no? Pues esta dinámica familiar, pero a la vez, en muchos casos, la persona misma que se tiene que reintegrar ya con una visión totalmente, ¿no? De pues su propia realidad y con otro duelo asociado con lo que queda del otro lado, ¿no? Entonces, en el caso de Yucatán, pues mucho de lo que se ha vivido ha sido como en este sentido. Incluso historias en donde pues llega y resultó que además se fue en algún momento de la vida, en algunos casos abandonan el hogar y se los regresan, ¿no? Y entonces, pues pegando historias muy, muy fuertes, ¿no? De vida, desintegración familiar y ahora hay que cuidarlo porque muchas veces están llegando en condiciones pues, de salud precarias, ¿no? Y esto es una historia que se está repitiendo muy fuerte, ¿no? Y pues está diversificando incluso la manera de ocuparse, ¿no? Desarrollaron habilidades ahí para entornos económicos, comerciales y dinámicas económicas muy distintas, repito, a lo que se encuentran al regresar acá. Entonces, el golpe también está siendo muy, muy fuerte en ese sentido. Sí, muy cierto, y eso también es otro fenómeno que de alguna manera está teniendo un impacto, por supuesto, en la salud mental, ¿no? Doctora María José, el doctor José Luis levantó también su mano, la licenciada Nora, adelante. En el mismo sentido que Maritere, el tema del retorno, ¿no? La migración de retorno y el choque cultural que se da en tanto quienes reciben al familiar y también el que llega con ya una cultura desarrollada en este país, ¿no? O sea, en Estados Unidos y quiere incorporarse y es otra vez, o sea, como un doble duelo, ¿no? No es de aquí, no es de allá. Eso mismo que mencionábamos, ¿no? Y justo estaba viendo hace unas semanas en las noticias, pues, no es exactamente el sur, ¿verdad? Pero estaba viendo en la Ciudad de México justamente que estaba viendo, hay una asociación que está recibiendo a migrantes en retorno, que inclusive a veces ni siquiera tienen, o sea, como bien sus documentos, o sea, en términos de que regresan y no pueden incorporarse a la vida civil de acá, porque no están todo en regla, ¿no? Entonces se están quedando como en un limbo social, cultural, de identidad y esta parte de la salud mental también es un tema preocupante porque pues toca ahora volver a contener estos procesos, ¿no? Entonces eso iba en ese mismo sentido, complemento. Gracias, gracias. Doctor José Luis, adelante. Muchas gracias. Hay una experiencia que tuvimos en 1994 en Chiapas con el levantamiento del EZLN. Cuando les convenía, las personas eran indígenas. Cuando les convenía, las personas eran ladinas. Y esto lo veo mucho con los migrantes. Cuando les conviene, dicen que se van a ir a Estados Unidos. Y cuando les conviene, que le están pidiendo al municipio, al estado, a México, que les dé las oportunidades necesarias. Pero también he vivido algo muy cercano con yucatecos, las yucatecas. Eh, Acá, a partir de 1990, intercambiamos población. Muchos chapanecos se fueron a, a vivir a Yucatán y muchos yucatecos vinieron a Chiapas. Y hay algo muy interesante. Todas las personas que conozco acá de Yucatán
añoran regresar a Yucatán y dicen que este es un pueblo feo. No hay lugar bonito como Yucatán. Lo digo con todo respeto. A mí me gusta Yucatán. Aunque soy un guach, me considero yucateco porque estoy casado con una yucateca. Pero en este sentido, eh, es la misma experiencia que tienen los migrantes, ¿no? Y esta dualidad o estas paradojas los manejan muy bien. Y hay gente, hay grupos que reciben, que están preocupados por quién viene de fuera. Siempre en la universidad lo vemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, licenciada Nora, adelante. Y estamos cerrando esta primera parte con la licenciada Liliana, por favor. Ok, gracias, gracias. Verás, voy a tratar de resumir porque es un tema bastante complejo. Entonces, creo que la primera parte que yo hablaría es que al principio, cuando empezaron estas políticas y empezó de golpe, las personas preferían quedarse en el país donde estaban cuando estaban transitando. En el caso era las personas que estaban en Guatemala, preferían quedarse en Guatemala y otras regresar. Eso sí fue como lo primero que pasó y fue súper visto a nivel nacional. Las personas que iban se la pensaban si se quedaban ya en el país o si mejor retornábamos. Claro, hay una cultura hasta cierto punto de nosotros, de ciertas regiones del país, en un departamento de San Marcos. Nosotros somos por departamentos, departamento de San Marcos, Huehuetenango, que son frontera con ustedes. Hasta cierto punto la cultura de ellos es, cuando soy adolescente tengo que ir a Estados Unidos. Cuando soy adolescente, o sea, eso es la parte de la cultura de ellos. Entonces, pues esas personas que están ahí, con nacionales, ellos toman la decisión de que es difícil llegar, pero puedo llegar. A diferencia del que viene del sur, ya pasó el tapón del Darién, tiene que cruzar Centroamérica y Guatemala es un gran filtro. Es una realidad triste, pero es un gran filtro para decidir si el migrante continúa o no. Entonces, nuevamente, desde mi campo, empiezas a ver ya diferentes rutas de migración, las típicas rutas de migración que estaban por los canales que ya sabías pasan, pero ahora aún así en países como el mío, que no está literal frontera con Estados Unidos, empiezas a ver por caminos muy difíciles, por territorios muy difíciles, hostiles, que las personas empiezan a debilitarse físicamente y atraen un debilitamiento económico y de todo lo que han pasado, pero empiezas a ver caminos que no son transitados y que eso pasa. Ahora muy bien, otro factor que te moviliza es, vienes de un lugar donde de repente fue un huracán, lo que te arruinó la cosecha, y viajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si durante el país que vas transitando vuelve a haber lluvia en fuerte? Eso te vuelve a decidir si sigues o si te quedas, independientemente de la política, porque sabes que esa lluvia ocasionó un problema. Muy bien, eso es otro punto. Ahora, el segundo punto que voy a abordar es de la persona que ya regresa, en los aviones que llegan, que regresan. Cuando van a su tierra, o sea, esto lo hemos visto, está el problema de que ahora tengo que cosechar con mis manos. Tengo que volver a cosechar con mis manos. Híjoles, ¿y ahora cómo cosecho? ¿Cómo puedo integrar ese conocimiento que yo tenía de la niñez o que me comentaban con estas nuevas cosechas y estos nuevos patrones climáticos? Entonces tienes ese problema, la persona quiere volver a reintegrarse en su cultura, pero es muy difícil ahora con todos los cambios que han habido, incluso de 20, 10 años, que las cosechas vuelvan, que la persona vuelva a cosechar, que pueda saber en qué momento cosechar o no. Es una doble pérdida de identidad donde no sabes qué pasó contigo y con lo que posiblemente sabías hacer con tus manos, ahora ya no lo dominas. Entonces, como servicio meteorológico, ha sido cómo transmitir esa información, cómo poderla hacer de una forma no tan técnica a una forma resumida que la persona lo pueda entender y pueda tomar la decisión.
Eso lo dejaría. Muchas gracias. Pues sí, son muchos elementos diversos que creo que nos vuelven a llevar a una de las primeras cosas que decíamos, ¿no? La gran complejidad que tiene el poder entender lo que está sucediendo. Adelante, licenciada Liliana. Sí, gracias. Pues en relación a la pregunta, ¿no? Ahora, si con todas estas políticas sigue siendo el lugar de destino, ¿no? Me parece que no tendríamos que generalizar, ¿no? No tendríamos que generalizar y tal vez quitarnos como esta cuestión de estigma, tal vez que tenemos. Cada uno de ellos tiene un motivo diferente. Algunos sí deciden quedarse, otros como sea, quiere lo que en su momento tenían como pensado. Algunos otros no tienen la opción de regresar a su país, ¿no? Por cuestiones políticas, por cuestiones de seguridad, ¿no? Amenazas. Em, Me parece que bueno, no me parece, lo que ellos buscan es estabilidad, seguridad, ¿no? Ingresos, cómo apoyar a la familia, la cuestión de salud, tener mejores opciones. Y como mencionaba la doctora Nora, llegar a Chiapas, los que vienen y pasan el Darién, cuando llegan a Chiapas piensan que lo peor que han pasado es la selva, ¿no? O sea, por la misma narrativa de ellos. Pero llegando a Chiapas se encuentran con todo este tipo de problemas en la seguridad, ¿no? Conforme van avanzando hacia el norte, lo comento porque también estuve en Ciudad Juárez, ¿no? Y comentaban que lo peor no era el Darién, lo peor era haber atravesado México, ¿no? Entonces, con esta cuestión del crimen organizado, que no es eh, como un, como un secreto, ¿no? Ellos quieren sentirse seguros, ¿no? Algunos querrán quedarse en México, otros querrán llegar a Estados Unidos, pero las políticas de Estados Unidos no es un impedimento para ellos. Lo hicieron desde antes y el que quiera irse va a seguir en Estados Unidos, pero quedarse en Chiapas, a veces algunos son en lo que ahorran, en lo que llegan, en lo que viajan, en lo que se mueven más al norte, pero Chiapas es como que si no hubieran avanzado a ningún otro lugar, ¿no? O sea, como lo que recuerdo y la narrativa y las expresiones de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Pues el tiempo se nos ha ido. Ha sido un intercambio y una charla deliciosa y creo que de verdad nos llevamos muchas preguntas por resolvernos. Creo que queda muy claro que el poder entender la realidad que se está viviendo con los migrantes en esta zona del país rebasa en mucho lo que nos hemos imaginado. Evidentemente nos plantea esta necesidad imperiosa de sensibilizarnos ante un fenómeno como este, decíamos al inicio, de por supuesto ser empáticos y cada uno de nosotros desde el espacio y el lugar y lo que cada uno de nosotros hacemos, pues cómo podemos incidir y cómo podemos acercarnos a entender, a entender primero, diríamos, este fenómeno tan complejo que nos plantea muchos retos, pero que por lo menos a mí me sigue dejando muchas preguntas pendientes, ¿no? Porque en esta reunión con ustedes ya no solamente puedo pensar en estos migrantes en tránsito, ya no solo quiero pensar en estos migrantes que pueden provenir de diferentes países, territorios, sino estamos hablando
de esta migración interna, de esto que también sucede en nuestras universidades con estos estudiantes que por supuesto también se mueven y que nos cuestiona también el cómo de repente realmente no somos también sensibles a que tenemos una diversidad cultural, por supuesto, en nuestras aulas y que no todos los estudiantes que tenemos ahí frente, ¿no? Son necesariamente de ese sitio en donde nos encontramos, ¿no? Hay mucho, mucho que podríamos decir, pero yo no me quiero, por supuesto, despedir sin agradecer a cada uno de ustedes su disposición, su tiempo, la riqueza de verdad de lo que hoy nos compartieron, desde lo que cada uno de ustedes hace y la experiencia que por supuesto ha tenido finalmente para poder entender, ¿no? Como nosotros decíamos de inicio, esta frontera sur, pero que va mucho más allá de esta frontera sur. Creo que incluso el título se nos quedó corto, ¿no? Sigue siendo un desafío y me quedan ganas de hacer una segunda parte porque creo que hay mucho todavía por decir. Muchísimas gracias, de verdad, a cada uno de ustedes. A la doctora Nora le doy de verdad un agradecimiento especial porque hacer ese esfuerzo de levantarse de madrugada para poder compartir con nosotros, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy rico el poder escucharle. Doctor José Luis, un placer de verdad. Maritere, un gusto, un placer. Doctora María José, un placer de verdad. Y Liliana, como siempre, de verdad, platicamos muy a gusto la vez que nos encontramos y bueno, pues hoy nuevamente corroboro la calidad humana que cada uno de ustedes tiene. De verdad, muchísimas gracias y quiero cederle la palabra a mi compañera, la doctora Santa Magdalena, para que dé este cierre con broche de oro en este conversatorio organizado por la red Corimi y en esta ocasión, a un año después de que nos reunimos para hablar sobre nuestra frontera norte. Así es, muchísimas gracias, doctora. Creo que doctora Claudia ha sido una síntesis muy, muy atinada y pues verdaderamente también sumarme a ese agradecimiento. Ha sido una velada verdaderamente exquisita. Gracias por permitirnos ver con sus ojos lo que está ocurriendo en la frontera sur, lo que se vive y cómo se vive. Gracias, doctor José Luis, doctora María Teresa, doctora María José, licenciada Nora, de verdad, y pues licenciada Liliana, muy amables. Y bueno, quisiera cerrar con esta frase: la migración, sea externa o interna, no es una elección libre, por supuesto, es muchas veces la última opción que queda. Y antes de juzgar a quien migra, habría que preguntarse qué fue lo que lo obligó a irse. Y bueno, con esto pues cerramos este conversatorio. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de una reflexión profunda para todos ustedes y bueno, nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias, doctora Claudia. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y un abrazo a la distancia. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.